Buenas tardes, profesor. Hoy les expondré acerca de algunos filósofos importantes. Empecemos. Maquiavelo nació en el año 1469 y muere en el año 1527. Era un filósofo y también diplomático en servicio del rey Lorenzo el Magnífico. Una de las obras más importantes, o si no es que es la más importante, es la llamada El Príncipe. Maquiavelo está en plena etapa de formación de los estados europeos y él se va a disponer ante esta situación a crear una obra que sería comentada por el mismo Napoleón Bonaparte. Esta obra es principalmente consejos a un hipotético estadista en torno al arte de gobernar. El objetivo que Maquiavelo tenía era describir las cualidades que había de tener un príncipe y cómo es que debía de comportarse este príncipe. Primero él pensaba en un prototipo de hombre renacentista. Pensaba que este príncipe debía ser audaz, aventurero y que debía ser temerario para poder ampliar su poder y debía ser protector de las artes y de las letras y protector del comercio y también de la navegación. Para él, el poder se podía conquistar por tres medios. El primero era por las armas, que era la forma más usual de toda la historia. La segunda es por medio de la intriga. Y la tercera, por la ayuda del pueblo. Por ejemplo, por revueltas que se hacen populares. Maquiavelo pensaba que una vez que se llega al poder debía de usar la violencia para poder deshacerse de sus enemigos, sin ninguna clase de escrúpulo, y él pensaba al príncipe como el monarca que era fuerte, con el peso en el trono y que pudiera ampliar y resguardar a su pueblo, como también ampliar su poder a otros territorios, y que debía de contar el rey con un ejército nacional bien organizado, porque también pensaba que el abuso de la violencia convierte al príncipe en un tirano. Y el objetivo principal de Maquiavelo era unificar Italia, porque para ese entonces Italia estaba dividida en múltiples reinos y principados, y entonces él quería tener una Italia unificada. Y es así como la filosofía se mezcla con la política. Montesquieu es uno de los pensadores de la filosofía moderna más interesante. Nace en el año 1689 en París y muere en 1755. Estuvo en el siglo XVII y XVIII aproximadamente. Él sigue la línea de aquellos filósofos liberalistas ilustrados. En el siglo XVIII hay un periodo constitucionalista, siendo él un creyente de los derechos civiles, lo que hace que sea un liberal en esta creencia en los derechos en el individuo y en el límite que debe de encontrarse en el Estado en su pensamiento. Tiene influencia de Plutarco, Tito Lirio y Cicerón. Él se dedicó a la filosofía política y la ciencia y se tuvo que concentrar más que nada con la filosofía política. Sus obras más importantes son las Cartas Persas, que obra del año 1721, y una de sus obras más importantes es El espíritu de las leyes en las relaciones. En el libro 1, capítulo 1, nos habla de las leyes en las relaciones con los diversos seres. Él define qué son las leyes, y para él dice que son relaciones naturales, derivadas de la naturaleza misma de las cosas. Él copia de una estructura legal que se encuentra en la naturaleza. Además, dice que todo sea por ser natural va a tener legalidad. Es decir, las leyes con respecto a Dios dice que se relacionan con el universo como creador y conservador de todo el universo. Y dice que la ley hace a la ética. El liberalismo da una perspectiva de cómo ser tratado. Y él es considerado uno de los precursores del liberalismo y de las bases del mismo.
Él promovió la tolerancia religiosa, la libertad, y él estaba en contra de la esclavitud. En su obra, con las separaciones de poderes, genera un aporte en la ideología liberal burguesa, la misma que impulsó la revolución a finales del siglo XVIII. La libertad propuesta por Montesquieu es la base para el liberalismo moderno al influir no solo en los poderes del Estado, sino estableciendo la definición de libertad en base a las leyes, lo que genera que el liberalismo moderno no se convierte tempranamente en libertinaje, por el contrario, sigue el ordenamiento colectivo. Rousseau también es uno de los filósofos más importantes de la filosofía política moderna. Es un contractualista muy importante. Él nació en Ginebra en el año 1712 y una de las obras más importantes es Discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Él nos dice que el hombre es originario y naturalmente un animal puro y solitario que responde a sus instintos, que desea satisfacer sus necesidades físicas. En la segunda parte de su obra, él nos cuenta de un estado intermedio, que se ubicará entre el estado natural, que es el que estábamos viendo anteriormente, y un estado civilizado, es decir, la civilización actual. Y este intermedio dice él que es el más feliz de todos. Luego, con la aparición de la división del trabajo, aparece también la propiedad privada. Con esto, él dice que el hombre se corrompe y deja de ser el más feliz de todos, y él piensa que el hombre ya está corrompido. Después de esto, él desarrolla su famosa obra, El contrato social, que es un pacto entre los hombres que permite la instauración de un estado justo, que termine con las desigualdades, y este contrato social permite la instauración de un estado justo para que no haya desigualdades, donde él asegura la unión de las personas para poder conformar una unión civil y al mismo tiempo permitirá a cada uno conservar su libertad. La libertad para él es la voluntad de decidir y actuar entre todos, dejando a un lado los impulsos físicos y los deseos en beneficio de la voluntad general. Diciendo todo esto, es posible que podamos respetar los derechos de los demás. Voltaire fue un escritor y filósofo francés de los siglos XVII y XVIII, nacido en 1694 y muerto en 1778. Fue un destacado filósofo durante toda su vida. Tuvo una actitud de crítica y cuestionadora, por lo que fue expulsado de cargos públicos en reiteradas ocasiones o enviado a prisión. Siempre fue un defensor de la libertad de pensamiento, de la justicia y de la tolerancia. Sus críticas eran certeras y mordaces e impertinentes. No era de extrañar que tuviera tantos enemigos, a diferencia del resto de los filósofos de la Ilustración, ya que Voltaire, era pesimista acerca de la humanidad y decía que el humano no es bueno por naturaleza, a contrario de otros filósofos, sino que él era el culpable de la miseria humana. Era difusor de ideas liberales y fue elegido miembro de la Academia Francesa, en el que ocupó el asiento número 33. Decía que la tolerancia debería ser considerada un derecho humano. Voltaire claramente dice que el derecho natural es que la naturaleza indica a todos los hombres, afirmando que la tolerancia favorece el bien común, es decir, que promueve avances en la agricultura y el comercio, pero también contribuye a la paz social. Él siempre defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones, siendo este uno de los principales representantes de la Ilustración. Es por eso que todos